¿Qué tal amigos? Sebastián Biesner en un nuevo tutorial. ¿Querés saber cómo enviar una notificación desde un Google Form hacia Telegram cada vez que alguien completa el formulario? En este tutorial te voy a explicar cómo hacerlo, pero antes de ello quiero comentarte que al final, bien al final del video, vamos a ir con 2 regalos, así que te invito a que lo veas en forma completa. Muy bien, la idea de este video nació por la pregunta que me hizo un seguidor, un suscriptor del canal, en la cual me preguntaba cómo enviar una notificación a un vendedor, en todo caso, que use un formulario de Google, hacia WhatsApp. En todo caso, le voy a explicar cómo es la técnica hacia Telegram, pero les comento que también se puede hacer hacia WhatsApp, en ese caso sí usando herramientas de pago. Yo lo voy a explicar con herramientas gratuitas hacia Telegram, por eso elegí este destino, que hoy se está usando muchísimo Telegram, así que bueno, si les parece bien, nos ponemos a trabajar. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar 4 herramientas para lograr este objetivo. Obviamente las 2 de las herramientas son un formulario de Google, un Google Form, una herramienta de integración entre lo que sería el Google Form y Telegram, y una generación de bot en Telegram que la administramos desde otra herramienta que nos va a permitir analizar y crear esta conexión de los chatbots tan conocida, que nos va a permitir, cuando alguien complete el formulario, enviar una notificación hacia nuestro Telegram o al Telegram que decidamos, y de esa manera no tener que ir a revisar las respuestas en el formulario de Google. Tengan presente que esta misma técnica se puede aplicar hacia WhatsApp, pero ya hay que hacerlo con herramientas de pago. Muy bien, a modo de introducción les comento que las 2 herramientas externas, llamémosle, de este circuito que vamos a usar es, por un lado, Make, que antiguamente era Integromat. Esta herramienta lo que te permite hacer justamente son integraciones entre distintas herramientas, en este caso entre el Google Form y Telegram. Y la segunda herramienta que vamos a utilizar es SendPulse. Esto lo necesitamos para administrar lo que sería Telegram, para conectar de alguna manera un bot de Telegram con nuestro propio cuenta de Telegram y así recibir las notificaciones. En ambas ocasiones se pueden utilizar las versiones free, las versiones gratuitas, que de hecho debajo de este video les dejo los links para que puedan acceder a las herramientas y no tener problemas al buscarlas. Pero, insisto, las versiones gratuitas son limitadas en la cantidad de mensajes o contacto, o en algunos casos el tiempo que demoran ustedes en recibir la notificación. Se los digo porque si el día este método les resulta, bueno, tal vez hagan el esfuerzo para poder recibir más rápido las notificaciones. Ya les voy a explicar de ello. Ok, como primera medida lo que vamos a hacer es utilizar un Google Form de ejemplo que yo creé, pero si no tienen ningún Google Form lo pueden crear estando logueado con su Gmail en Chrome. Acá en los 9 puntitos van a bajar un poco y van a encontrar esto que dice formularios, este icono que los trae a esta pantalla que están viendo en este momento, y van a poner iniciar un form en blanco. No tiene mucho sentido demorar en esto porque es bien sencillo la creación, pero obviamente hay un montón de tutoriales que le explica. Es muy simple la utilización de esta herramienta de Google. Luego de haber creado el formulario de Google, ¿sí? Les estoy mostrando un ejemplo que hice, en el cual estuve testeando. Simplemente puse nombre, apellido y número de WhatsApp, pero a los efectos del tutorial y de no hacerlo tan extenso. Si se fijan, el formulario tiene estos 3 campos, que es lo que vamos a utilizar para luego enviar esta info que la persona completaría el formulario, esa notificación, esos campos, esa información hacia el Telegram que nosotros decidimos, y de esa manera tener el dato ya directamente en el chat. Luego de haber creado el formulario de Google, lo que van a hacer es darse de alta en SendPulse. Como están viendo, yo voy a utilizar una cuenta gratuita, como están viendo aquí, y a los efectos del ejemplo les sirve súper bien esta herramienta en su versión free. En el caso de que quieran utilizar, en vez de Telegram, quieren hacerlo con WhatsApp, ahí sí ya deberían pensar en la versión paga. Una vez que se dieron de alta en SendPulse, obviamente les sugiero que lo hagan con un email que ustedes, el habitual. Les va a llegar una notificación, confirman ese email y van a poder acceder a esta pantalla donde van a hacer clic acá donde está diciendo chatbot. Como pueden ver, yo ya tengo integrado Telegram con un bot que he creado y les voy a explicar el paso a paso de cómo hacerlo, porque sí o sí necesitan crear este bot. Insisto,
es gratuito, para poder conectar esta herramienta de SendPulse con su Telegram y así recibir las notificaciones del formulario de Google. Estando en su Telegram, lo pueden hacer en Telegram desde el celular o en el Telegram web, no hay problema. Van a buscar el usuario BotFather, que es justamente un bot oficial de Telegram, un creador de bot. Fíjense que tiene el signito azul de verificación, o sea que es un bot validado por ellos. Y lo que van a hacer es arrancar escribiendo la barra y la palabra start, o sea que sería comienzo. De hecho, si ustedes ingresan por primera vez, le va a aparecer iniciar acá un botón acá arriba, ¿sí? Obviamente a mí no me aparece porque ya lo hice, pero ese es el inicio para que le aparezca este menú que es el que van a utilizar para la creación de su bot. Fíjense que acá dice que si ustedes responden con New Bot, de hecho con hacerle clic solamente ya traslada la palabra acá abajo, fíjense lo que pasa. Me dice que todo bien, el nuevo bot para ser creado, sí, por favor, elija el nombre. Le ponemos un nombre al bot y luego nos pregunta cómo queremos que sea el usuario. Esto es muy importante. Fíjense que dice que tiene que terminar con la palabra bot. Esto respétenlo porque si no, no se lo va a crear. En mi caso le puse sebasepimkt-bot y de esa manera ya me creó el bot que vamos a utilizar. Una vez que realizan este acto, le aparece un mensaje de este estilo donde ustedes van a ver acá, en donde dice el HTTP API, que lo vamos a utilizar en un ratito en Make, en Integromat, para conectar de esta manera con el formulario de Google. Fíjense lo importante de haber creado el bot porque si no, no van a poder utilizarlo. Muy bien, volvemos a SendPulse. En este caso ustedes van a ver vacío estos campos de Telegram, Facebook, WhatsApp e Instagram. Cualquiera de estas cuatro opciones, esta quinta también, pueden usarlo hacia la conexión entre el formulario de Google y alguna de estas herramientas. Yo lo voy a usar con Telegram, que es básicamente la más sencilla. Lo que van a hacer es clic acá donde dice conectar. Si se fijan, ¿qué es lo que me va a preguntar? Justamente la clave de acceso que hace segundos generamos desde el BotFather, que nos mostraba una clave API. Bueno, la van a copiar y la van a pegar aquí y van a poner conectar. Antes de ello quiero preguntarte, ¿ya te suscribiste al canal y activaste la campanita? Porque de esa manera te vas a enterar de los próximos tutoriales y así recibir la notificación que YouTube te va a dar para enterarte de ello. Y también mencionarte que si te ha gustado el video, si te gusta el contenido que estás viendo, me encantaría que me dejes un comentario para saber, como así también que le des un like a este video y si eventualmente querés hacer un agradecimiento económico, debajo de este video hay un loguito que vas a encontrar en el cual lo podés realizar sin compromiso. Muy bien, una vez conectado entonces Telegram con SendPulse, lo que van a hacer es, fíjense acá en la parte de administrar los bots, en la sección de chatbot, van a hacer clic sobre este enlace, que es el enlace que lo lleva directamente al bot, ya sea en computadora o en el celular. Hacen clic, me abre una nueva pestaña, me dice si quiero abrir de Telegram en la versión desktop, yo la tengo instalada, pero en este caso voy a usar Telegram web, le voy a poner abrir en la web y si observan me lleva directamente al bot que creé hace unos segundos, ¿sí? Obviamente están viendo que yo ya estuve testeando, pero lo primero que van a ver, ¿sí?, es iniciar. Le va a aparecer un botón acá arriba de iniciar y automáticamente le va a aparecer estos mensajes que por defecto SendPulse tiene configurado. Ustedes lo pueden sacar, no hay problema, pero lo importante es que hagan al menos una vez esta conversación con el bot, porque ahora vamos a buscar un dato súper importante para utilizarlo en la integración allá en Make, en Integromat, que es lo último que logramos. Muy bien, volviendo a SendPulse, ahora lo que van a hacer clic es en la sección de chats y préstenme mucha atención. Fíjense que figura el chat conmigo, ¿sí?, que yo estuve testeando acá hasta el inicio, y si pueden ver hay un dato muy importante acá arriba que es en la URL, que es lo que sería el Contact ID, lo que sería el número de identificación del contacto. Este número lo van a utilizar dentro de un ratito en Make, en Integromat, decirle a la integración que a este contacto le envíe la información cada vez que alguien completa el formulario. Muy bien, en este caso estoy dentro de Integromat, que ya pertenece a Make. De hecho, me están recordando que me tengo que hacer el upgrade hacia Make. Pueden usar en la versión gratuita. Yo en mi caso, en Integromat sí uso la versión paga, pero lo pueden hacer igual en la versión gratuita porque tiene prevista esta integración sin costo. Lo que van a hacer entonces es crear un escenario dentro de su cuenta una vez que se hayan logueado. Un detalle, traten de loguearse, o sea, de crear una cuenta con un Gmail, porque eso les va a ahorrar un paso que
van a tener que hacer cuando creen los escenarios. Muy bien, estando ya entonces en el dashboard, en la parte de escritorio de Integromat o de Make, van a hacer clic en crear un nuevo escenario. Nos pregunta cuál es el primer módulo entonces que vamos a utilizar. Los módulos sería desde qué aplicación queremos arrancar con el escenario. Hacemos clic, le vamos a escribir acá abajo Google Form y le vamos a poner que revise, que mire las respuestas. Muy bien. Luego nos pregunta cuál es la conexión con su cuenta de Google. En mi caso yo ya tengo conectado con una, por eso les decía hace unos segundos que se den de alta con un Gmail. Entonces este paso ya le aparece como una conexión. Si eventualmente le aparece vacío, lo que van a hacer es agregar una conexión, ¿sí? Van a poner un nombre, van a continuar y les va a preguntar con qué Gmail quiere conectar esta herramienta, como es Make, como es Integromat, con su... Y de esa manera van a poder luego encontrar los formularios de Google, los spreadsheets, que serían la respuesta a los formularios, y de esa manera poder conectar directamente con la herramienta. Antes de continuar, me olvidé de decirle algo muy importante. Una vez que hayan creado el formulario de Google, ¿sí?, lo que van a hacer es, acá en la sección de respuestas, les va a aparecer este icono que dice, en su caso les va a aparecer para crear un spreadsheet, lo que sería un Google Sheet, una planilla de Google, donde van a ir apareciendo las respuestas. Es muy importante que lo hagan porque si no, no van a poder acá en Integromat, en Make, levantar la planilla de respuestas donde esta herramienta va y se fija si hubo un nuevo movimiento, una nueva respuesta, como para luego enviarlo a Telegram. Entonces, ¿de qué manera? En el formulario de Google, hacen clic en este botoncito. En mi caso yo ya lo creé, van a ver que estuve testeando. En su caso les va a crear y va a estar totalmente vacío. Una vez que hacen esto, fíjense lo importante de ponerle que sea representativo para poder encontrarlo fácil, porque luego lo van a tener que buscar. Yo le puse en este caso form con respuesta a Telegram. Una vez que realizaron esta creación de respuesta, ahí sí, acá donde dice spreadsheet, van a buscar esa nueva planilla de respuestas, y una vez que la tocan, luego les va a preguntar el límite, que el límite significa cuántas operaciones de las nuevas quieren que envíe cada vez que se ejecute esta integración. Ustedes acá pueden poner 100, pueden poner 1000. Les sugiero que no pongan un número tan grande porque pueden llegar a parecer spam. Por más que sea su misma cuenta de Telegram, pero cuando reciben tantos mensajes, si es que hay muchas personas que se registraron en el Google Form, pueden llegar a recibir muchos mensajes en automático y Telegram considerarlo como spam y les puede hacer un problema con su cuenta. Entonces, vean qué número de notificación necesitan que por cada revisión del sistema que vaya a correr esta automatización, les llegue la notificación. Una vez que realizan este acto, conectan, luego el paso siguiente es levantar esta conexión con el bot de Telegram. Por eso les mencionaba la importancia de usar SendPulse, porque justamente SendPulse es una de las tantas herramientas que Integromat, que Make, permite conectar con otras aplicaciones. Vamos a escribir acá SendPulse, fíjense cómo me aparece, lo elegimos y acá en este caso van a bajar un poquitito porque tiene un montón de opciones y vamos a buscar enviar un texto a un contacto, o sea un mensaje de texto sería a un contacto. Hacemos clic, voy a alinear un poquitito para que quede más centrado y acá me pregunta un par de cuestiones importantes. Lo primero, obviamente acá van a tener vacío, si ustedes quieren conectar SendPulse con Integromat, con Make, van a hacer lo siguiente. Van a hacer clic acá en agregar y le pregunta el Client ID y la clave secreta del cliente. ¿De dónde lo van a obtener? De la siguiente sección dentro de SendPulse. Muy bien, estando en SendPulse, van a hacer clic acá arriba donde tienen su perfil, ¿sí?, sus datos, y hay una sección que dice configuración de la cuenta, los va a traer hasta esta sección y en los menús que generalmente van a ver el general, van a hacer clic donde dice API, y acá tienen el Client ID, lo van a copiar, y lo que sería la clave secreta también lo van a copiar de a uno, obviamente, y lo van a ir pegando aquí para luego continuar, y de esa manera va a quedar conectado una herramienta con otra, ¿sí? Si tienen alguna duda, me lo hacen saber en los comentarios, yo les ayudo, pero no tiene gran problema para hacer esa conexión. Muy bien, una vez que hicieron esta conexión, acá viene esto que yo les mencionaba de la importancia de chatear al menos una vez con el bot que habían creado hace unos minutos atrás. Recuerdan que les dije que en la URL van a ver este número, esta identificación de contacto, la van a copiar lo que sería entre las barras, no las barras, y esas letras y números los van a traer aquí y lo van a pegar en donde dice Contact ID. En texto aparece algo muy importante que es lo que sería el texto que van a recibir
en su Telegram como mensaje. Acá, obviamente, al haber conectado el formulario de Google, le va a levantar los campos de respuesta. Esto que yo le mencionaba acá de nombre, apellido, número de WhatsApp. Y ustedes van a armar lo que sería el texto que quieren recibir cada vez que la persona completa el formulario con los datos que allí habían completado. En tipo de mensaje le van a decir Telegram y con esto, al poner OK, ya les va a dejar configurado su conexión entre un formulario de Google y lo que sería Telegram a través de un bot y usando estas dos herramientas de integración. Vamos a hacer una prueba en vivo, ¿sí? Muy bien, a los efectos del video yo ya tenía preparado un escenario ya con las conexiones necesarias que en este caso voy a utilizar, como les dije, este formulario totalmente de prueba y van a ver algo muy interesante, pero también entiendan que la versión gratuita de Integromat, de Make, tiene este relojito y esto tiene una indicación. Si ustedes usan la versión gratuita, acá les va a decir que el mínimo del tiempo que recorre la herramienta, recorre esta automatización es 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Que por más que hayan personas que hayan llenado el formulario en 5, 10, recién a los 15 minutos viene y lee el formulario de Google y recopila todas las respuestas para enviársela a su Telegram. Por eso yo les decía la importancia de cuánto es la frecuencia que quieren elegir y la cantidad de respuestas por envío, para no parecer spam. Obvio, si ustedes trabajan con lo que sería la versión no gratuita de Integromat, acá pueden bajar la cantidad de minutos, incluso con las mejores versiones lo pueden hacer casi en automático. Pero bueno, esto queda a criterio de saber si necesitan o no invertir para tener más celeridad en la respuesta. Muy bien, en mi caso vamos a completar el formulario a los efectos de que vean el funcionamiento. Vamos a poner nombre, Sebastián, apellido, test, video, tutorial y el número de WhatsApp. Vamos a poner unos números cualquiera, ¿sí? A los efectos de probar la herramienta. Ponemos enviar. Ok, en el momento que están testeando, o sea que todavía no quieren dejar en producción, o sea, activo en automático esta herramienta, obviamente ustedes pueden desactivar que no esté encendido, sino que simplemente ustedes van a hacer los tests hasta que estén seguros del funcionamiento. ¿Cómo se hacen los tests? Le hacen clic acá en ejecutar una vez. Fíjense que el relojito está analizando si hay una error respuesta, encontró una y obviamente me dice que también envió hacia Telegram una respuesta. Vamos a verificarlo. Y como pueden ver, en el chat que yo tenía abierto con el bot, me acaba de llegar una notificación, me dice hoy, dice tienes un nuevo lead, nombre, el apellido, que es lo que pusimos en el formulario de Google, y el número de WhatsApp. Les muestro cómo construí este texto para que cierren la idea de la respuesta que le va a llegar hacia Telegram. Aquí, una vez que ya hayan generado la conexión con SendPulse, es muy importante. Esto es lo que yo les decía que me muestra los campos. Por un lado yo tengo texto escrito, pero si hacen clic aquí, me figuran los campos que ya Integromat o Make levantó del formulario de Google, como por ejemplo el nombre, el apellido, el número de WhatsApp, que son los datos que yo había completado. Y entonces me permite hacer algo de este estilo, poner nombre, 2 puntos, y luego el campo que viene del formulario de Google, y así cada respuesta va personalizada, no es un solo texto, sino que depende lo que la persona completó en el formulario de Google. Muy bien, vamos a hacer una prueba más para que vean cómo es el funcionamiento. Ahora le vamos a poner Seba Test YouTube 2, ¿sí? Como apellido. El número de WhatsApp, un número cualquiera, solo los efectos de probar el funcionamiento. Ponemos enviar, ejecutamos la prueba que recuerden que esto, una vez que ustedes lo tienen activado, o sea, lo tienen on, ya funciona en automático, según la cantidad de minutos que acá le figuraba, dependiendo del plan, si sea la versión gratuita o de pago, la cantidad de minutos mínimo. En mi caso, el plan que yo tengo es lo mínimo 5 minutos, pero esto corre en automático. Muy bien, corrimos la prueba. Recuerden siempre que hacen una modificación, no me quería olvidar de esto, es ir grabando. Graben la integración porque si no pueden perder las modificaciones que realizaron e incluso pónganle un nombre que a ustedes les sirva para encontrarlo cuando ya tengan varios escenarios, encontrarlo de una forma sencilla. Al haber corrido el test, vamos a ver de vuelta el chat con el bot y fíjense cómo me apareció el nuevo test que hice con el formulario de Google y así recibir los datos sin tener que ir a revisar el formulario para ver qué es lo que la persona completó en aquel Google Form. Tengan presente la importancia de que podrían utilizar esto como por ejemplo para hacer pedidos de comida o incluso en un mismo restaurante, si la gente de la mesa quiere completar en un Google Form cuál sería el pedido, la persona estaría, no sé, el gerente o el dueño de la empresa estaría recibiendo en su Messenger de Telegram el pedido. Muy bien amigos, para ir terminando este video les quiero agradecer obviamente su tiempo
y decirle que los dos regalos que tengo preparado para ustedes es, el primero, un ebook donde van a conocer 77 ideas de productos digitales para vender por internet, sobre todo en época de crisis, como nos tocó con la pandemia. Bueno, justamente ahí tienen 77 ideas de qué productos se pueden vender por internet. Y el segundo regalo justamente son 7 estrategias de marketing digital para que puedan aplicar a sus negocios y tener mucha más visibilidad a la hora de mostrar sus productos y servicios. Ambos regalos, ambos ebooks, lo encuentran en la descripción de este video y también, sobre todo también, en el primer comentario que yo dejo fijado. Ahí van a encontrar los enlaces para que puedan recibir estos regalos. De despedirme, quiero invitar a que vean los videos que YouTube en este momento les va a sugerir. Y si no, también pueden visitar la portada de mi canal, donde van a encontrar mucho material relacionado a marketing y sobre todo para el uso de herramientas como las que mostramos en esta ocasión, de integrar, de ensamblar lo que sería un formulario Google con Telegram y así recibir las respuestas. Muchas gracias.